Un simple gag con la palabra podcast en el guión de una serie animada me va a servir para reflexionar sobre el debate entre radio y podcast. ¡Vamos al lío! Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Yo soy Jorge Marín desde EOB Productora y quiero daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast donde diariamente traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting, como algunas de las referencias a series, películas o incluso series de animación que traigo de vez en cuando. Y es que hoy quiero aprovechar un simple gag con el que me crucé hace unos días cuando mis hijas estaban viendo la serie de animación Los Green en la gran ciudad, concretamente el capítulo número 17 de su segunda temporada, titulado El reflejo de los Green / las entradas de Cricket. Dejadme que os ponga un poquito en contexto antes de poner el audio. Se trata de una serie animada sobre Cricket Green, un chico de origen rural muy travieso, pero también bastante optimista, que se muda a la gran ciudad con toda su familia. De ahí el nombre de la serie, Los Green en la gran ciudad. Son episodios cortitos de apenas 12 minutos de duración, dividido en dos mitades. Son de piel amarilla, pero no son los Simpson, son parecidos, digamos, pero bueno, con un ambiente un poquito más rural. No sé si serían rednecks, pero bueno, muy cercanos. Bueno, en el caso que os traigo hoy, os hablo del capítulo número 17 y en su segunda mitad, en su segundo bloque, arranca con Cricket pescando en un pequeño lago del centro de la ciudad donde está sacando pues, prácticamente basura, porquerías, desperdicios de este pequeño lago, hasta que consigue capturar dos entradas para que... Bueno, que contiene dos entradas para el show más popular y más deseado, el Festín de los Percebes. Oh, par 10, ¿no es ese show con piratas voladores, tiburones amaestrados y comida tan buena que te dará escorbuto? ¿Por qué estáis regalando entradas? Mi emisora de radio está haciendo todo lo posible para seguir en el candelero. Sí, no dejamos de perder oyentes con todos esos podcasts. Jason, cierra tu sucia boca, por favor. Como habéis escuchado, aquí el podcasting está nada más que de pasada. Es algo muy sencillo y es simplemente para hacer un chiste sobre el recelo que tienen las cadenas de radio frente a eso que llaman podcast, o mejor dicho, los podcasts, que lo tratan así con un poquito de misterio. Bueno, esto seguramente a muchos de vosotros os suene, porque es un conflicto que ahora pues está muy álgido con el éxito del formato podcast, pero hasta hace bien poquito las cadenas de radio miraban, digamos, por encima del hombro a los creadores de podcast, incluso muchas de ellas lo siguen haciendo, pero bueno, poquito a poco. Me hace cierta gracia, y esto lo tengo que explicar porque no lo vais a ver, ya que es un corte de audio. En la serie he querido asegurarme que el chiste que han contado sobre los podcasts no viniera de la mano, digamos, de un equipo de televisión, porque en la versión doblada sí que dicen equipo de radio, cadena de radio, y hacen referencia a los podcasts. Y esto mismo también aparece así en la versión original, porque en las imágenes, digamos que no aparece un equipo técnico de radio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues que además del reportero que hemos escuchado, el que oímos anunciar lo del sorteo de las entradas, podemos ver a otro técnico, que es un cámara de televisión con una cámara al hombro, es el que dice eso de los podcasts, y también a una mujer con un micro de pértiga que no habéis escuchado porque no dice nada. Pero es que esto bien podría ser un equipo técnico de televisión, y aquí es donde reengancho otra vez con el debate radio versus podcast y mi reflexión sobre el tema, que al final, por un pequeño gag, me voy a poner un poquito intenso y no quiero, aunque es inevitable. Resulta que la radio, y aquí es lo que aparece en esta serie de animación, parece cada vez menos radio. Lo que comenzó simplemente por la transmisión de ondas radiofónicas para comunicar voz o sonido, cada vez fue ampliando más la distancia entre el emisor y el receptor, y eso provocó que tuviéramos cada vez más información en tiempo real de lo que ocurría a kilómetros de distancia o incluso con países de por medio, ¿no? Algo increíble cuando esta tecnología llegó a la humanidad. Pero claro, en el momento que metemos más variables en la ecuación, como la imagen, cuando llegó a la televisión, esto ya no es formato sonoro, sino que es un formato audiovisual, ya digo, y a la televisión, bien, pero a la radio cada vez
le costaba un poquito más incorporar lo de la imagen. No ha sido hasta hace muy poquitos años donde han incorporado cámaras dentro de los propios estudios de radio. Y si encima, para colmo, a esto le sumamos, o mejor dicho, le restamos, teniendo en cuenta que tanto en las radios como en las televisiones, como en cualquier redacción, por no decir en todas las empresas, quieren ahorrar costes de producción y de personal, y hacen que todas estas infraestructuras que antes llevaban a cabo varios profesionales, como en la propia serie de animación, una persona con la imagen, otra persona con el sonido, un periodista que redactaba o locutaba la noticia o la cobertura que estuviera haciendo, pues ahora todo esto lo hace una sola persona, prácticamente con un teléfono móvil. Pues llega allí, lo graba en vídeo, lo graba en audio, lo prepara el texto, lo locuta. Bueno, pues todo esto al final, la calidad se nota, ¿no? Y si hablamos de radio, pues no tiene nada que ver las coberturas que se hacían hace unos años con las que se hacen ahora. Y hablo de radio como de televisión, como de redes sociales. Pero bueno, el caso es que la radio, que nació en su día para transmitir voz, para transmitir mensajes, se ha ido complicando mucho más, rizando el rizo con esto de las imágenes, de las coberturas, intentando competir con otros formatos que estaban, digamos, más establecidos con esto de la imagen o del vídeo, como las redes sociales o la televisión o incluso el streaming, hasta que llegó el podcast. Y el podcast, digamos, que volvió a poner el foco en la voz. Bueno, que suena un poco raro esto de poner el foco en la voz, digamos que puso el micrófono, ¿no? Que le dio voz a la propia voz, aunque suene un poco redundante, ya sabéis a lo que me refiero. Y la radio, en cambio, pues siguió poniendo la mirada para competir con la televisión, con las redes sociales, bueno, y dejó de lado a esto que podría haber sido, digamos, su hermano pequeño, su nieto, que fue el podcast, comparándolo con la radio de primeros del siglo pasado ya. Y a esto le tenemos que sumar la excesiva comercialización de la radio, su, al menos aquí en España, obsesión con temas políticos, deportivos o musicales, que dejaron de lado o que dejan de lado a los pequeños nichos de algunos temas que sí que tienen mucha audiencia, y que sí que tienen cabida en el formato podcast, o incluso grandes números de población o de público que pueden ser objetivo, pero que la radio ha olvidado durante años, como los niños, los jóvenes o incluso algunos adultos. Pero bueno, no a todo el mundo le gusta el fútbol o la política, o no se despiertan con ganas de escuchar un divertido morning show que sea súper alegre, que ponga mucha música cañera y que suelte muchos chistes y que al final suenan todos igual, que es todo competencia, pero todos son súper parecidos. Bueno, al final no quería abrir un debate ni ponerme muy sesudo, pero bueno. Dentro de esto de los podcasts hay algunos locos y algunas locas que se despiertan alguna mañana queriendo escuchar a un productor de podcast que diariamente, en apenas 10 minutos, les habla sobre una serie de animación infantil que solamente ha dicho la palabra podcast y que se ha liado la manta a la cabeza para debatir un poco entre esto de la confrontación entre el radio y podcast. Y hasta aquí mi reflexión. Ya veis como un simple gag con la palabra podcast en el guión de una serie animada que se ha hecho al otro lado del Atlántico, pues me ha servido para reflexionar un poquito y quitarme esto de la cabeza del debate entre la radio y podcast, que al final son dos ámbitos que se dan la mano, pero que tienen mucho que aprender tanto el uno del otro. Si un podcast diario sobre podcasting os parece poco y queréis todavía más, podéis recibir mi newsletter. Ojo, mi newsletter en vuestra bandeja de entrada. Su nombre es El Podcasting se escucha, se ve y ahora también se lee. Y podéis suscribiros a ella a través del enlace que encontraréis entrando en alotroladodelmicrofono.com/newsletter. Gracias por vuestra suscripción. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.